Muy buenos días o buenas tardes, queridos amigos y hermanos en Cristo. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Continuamos, hermanos, leyendo la palabra de nuestro Dios. Vamos a continuar con nuestro proyecto Felipe, basado en el Evangelio según San Juan. Y hoy nos toca leer el capítulo 8, versículo 12, versículo 30 al 32 y del versículo 34 al 36. Dice así la palabra de nuestro Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Palabra del Señor. Hermanos, vamos a meditar brevemente la palabra de nuestro Dios en esta porción bíblica. En primer lugar, vemos que nuestro Señor Jesucristo hace una declaración increíble. ¿Cuál declaración? Miremos el versículo 12. El Señor Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Vemos dos palabras muy importantes. Es la palabra luz y la palabra oscuridad. La luz y la oscuridad son elementos muy importantes en el Evangelio. La oscuridad se refiere a la oposición a Dios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la oposición a Dios? Mire lo que dice el versículo 24. Habla del pecado. Ciertamente el pecado se opone ante la santidad de Dios. Y aquel que practica el pecado, aquel que vive en la oscuridad, aquel que desea estar en las tinieblas, ciertamente la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y es una muerte espiritual. El Señor Jesús nos dice en esta porción de la palabra, en el versículo 24, nuestro Señor Jesucristo dice: Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Vosotros moriréis en vuestros pecados porque no creéis que yo soy. Si nosotros no creemos en Él, si nosotros no le seguimos a Él, si nosotros no somos obedientes a su palabra, ciertamente la palabra dice que moriremos en vuestros pecados, moriremos en nuestros pecados. Vivir en pecado es terrible. Miren lo que dice el versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todos aquellos que desean vivir en la oscuridad, aquel que vive en las tinieblas, esclavo es del pecado. Y la paga del pecado es la muerte eterna. Hermanos, la palabra de nuestro Dios nos enseña que Jesús es el único que alumbra nuestra vida. ¿Qué pasa si sigues a Jesús? ¿Qué pasa si usted se arrepiente de sus pecados? ¿Qué pasa si confías en Él? ¿Qué pasa si sigues a Jesús? El versículo 12 dice: el que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es el que alumbra nuestro camino, alumbra nuestra vida, y Él nos guía. En cambio, el que desea estar en la oscuridad, uno se tropieza y se cae, vuelve a tropezar y se vuelve a caer. ¿Qué pasa si la luz no está en nosotros? ¿Qué pasa si Jesús no está en nosotros? Nos vamos a perder. Te vas a perder. No tendrás salvación. Te vas a tropezar. ¿Por qué? Porque uno vive, porque uno está en la oscuridad. Pero Jesús nos dice en este momento, por medio de su palabra, diciéndonos que Él es la luz. El que me sigue no andará en tinieblas. El apóstol Juan ya lo había dicho en el capítulo 1 del versículo 4 al 9. Se presenta a Cristo como la luz del mundo y nadie puede prevalecer la luz. Nadie puede dominar la luz. Escuchemos lo que dice la palabra, San Juan capítulo 1 del versículo 4 al 9. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Aquella luz verdadera, es decir, Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Vemos entonces, queridos amigos, que la palabra de nuestro Dios nos presenta a Cristo como la luz verdadera. La luz es necesaria para ver, y el ver es necesario para creer y para ver. ¿Qué pasa entonces si usted sigue a Jesús? No andarás en la oscuridad, sino que tendrás luz de la vida. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. En este momento el Señor te invita para que usted le sigues a Él. Si tú estás en la oscuridad, si aún vives en las tinieblas, si aún sientes que eres esclavo del pecado, nuestro Señor Jesucristo te llama para creer en Él. ¿Qué debes hacer? Arrepentirte de sus pecados, acercarte a Cristo, pedirle perdón por nuestros pecados. Y ojalá podamos decir: ven, Señor Jesús, ilumina mi vida. Ven, Señor Jesús, ilumina mi camino, guíame. Estoy en la oscuridad, estoy en el pecado. Creo en ti en este momento. Ojalá, mis queridos hermanos, sea esa nuestra respuesta, porque verdaderamente tenemos que responderlo. Ciertamente, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba predicando la palabra del Señor, como vemos en el versículo 30, había muchas personas oyendo el Evangelio, hablando Él estas cosas. Dice la palabra que muchos creyeron en Él. Muchos creyeron en Él.
debe haber una respuesta. Porque el Señor está hablando. Y en segundo lugar, amados hermanos, el verdadero seguidor de Jesús debe permanecer en su palabra. Debe permanecer en las palabras de Jesús. Y debe ser obediente. La palabra dice, versos 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué hace el seguidor verdadero de Jesús? Permanece en la palabra, permanece en el Evangelio, cumple y obedece las enseñanzas de Jesús. Y conociendo la palabra, conociendo el Evangelio, conociendo a Jesús mismo, seremos libres. Verdaderamente seremos libres. La palabra dice, conoceréis la verdad. ¿Quién tiene la verdad? ¿Qué es la verdad o quién es la verdad? Es Jesucristo. Y conociéndole a Él, seremos libres. Ya que estamos cautivos, somos cautivados por nuestros pecados. Pero el Señor es el que nos da la libertad. El versículo 34 dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo, es decir, si Jesús os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús, mis queridos amigos, se revela como el gran libertador. Solo aquellos que siguen a Jesús son libertados de la oscuridad. Son libertados del pecado. Hermanos, una vez más, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos motiva, nos alienta nuestro corazón, nos da esperanza al saber que Él es el único que perdona el pecado, que limpia, que borra nuestras maldades. Él es el gran mediador, el gran libertador. Él es la verdad, Él es la luz del mundo. Él tiene palabras de vida eterna. El mundo no nos ofrece vida eterna, no nos da salvación. Satanás ofrece cosas también, claro que sí, ofrece el deseo de este mundo, pero nos lleva a la perdición y a la condenación eterna. Pero Cristo Jesús vino a rescatarnos, a salvarnos, y para que tengamos vida eterna y vida en abundancia. Y esta es la esperanza que tenemos hoy en día. Si usted vive en pecado, si aún vives en la oscuridad, nuestro Señor Jesucristo en este momento te llama, te invita a creer en Él. Rechazar la palabra trae graves consecuencias. Queridos hermanos, ¿qué hace el seguidor verdadero de Jesús? Permanece en las palabras de Jesús y las obedece. Y luego, conociendo la verdad, conociendo a Jesús, seremos verdaderamente libres y seremos verdaderamente sus discípulos. Ya para terminar, amados hermanos, la palabra de Dios dice en el versículo 51, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Hermanos, acudamos pues a este llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Ven a Cristo, confía en Él, pon su vida en las manos del Señor. Confía en Él, cree en Él. La clave es creer. La clave es
arrepentirnos de nuestros pecados. Pongamos nuestras vistas, nuestros ojos en Cristo Jesús. Miremos a Él, porque Él trae palabras de vida eterna para nosotros. Aquel que oye la palabra y cree en Él, tiene vida eterna. La palabra dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. En cambio, el que lo rechaza tendrá graves consecuencias. El que rechaza la palabra, el que lo rehúsa, vendrá a la condenación. Pero aquel que confía, que cree, que se arrepiente de sus pecados, tendrá vida eterna. Ya que usted escuchó la palabra, el Señor espera una respuesta de tu parte. Ven al Señor. No se quede allí sentado en la oscuridad. No se quede allí viviendo en las tinieblas. El Señor es luz y Él está llamando. Ven pues al Señor y entrégate a Él. Queridos hermanos y amigos, hemos escuchado, hemos compartido palabra del Señor. Y que Dios siga bendiciendo nuestra vida. Saludos y bendiciones. Ven al dulce Jesús y feliz para siempre serás, que si tú le quisieres tener al divino Señor hallarás. Estás buscando a sus pies compasión. Tierno Padre en Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón. Enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, te hallarás en su sangre también, medicina que cubre tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él,
fue la que huyó del redil. He aquí tu benigno Señor, en los